Hola amantes de las historias oscuras. Hoy quiero compartir con ustedes algo distinto. Una historia extraña, inquietante y sí, verdaderamente terrible. No es corta, pero les prometo que cada minuto valdrá la pena. Así que busquen un rincón cómodo, apaguen las luces y prepárense para escuchar con atención. Bien, eso era todo. Empecemos. ¿Alguna vez han sentido que aceptaron el trabajo equivocado? No me refiero a esos días en que uno se levanta de mala gana, refunfuñando por el jefe o el sueldo miserable. No. Hablo de ese tipo de trabajo que te rechaza, que parece absorberte poco a poco, hasta que todo tu cuerpo grita, no perteneces aquí. Ese es mi trabajo. Soy farero, en un lugar llamado Black Ridge Point. Probablemente nunca hayan oído hablar de él, y sinceramente, mejor así. No aparece en los mapas turísticos, no hay rutas marcadas, y los lugareños fingen que ni siquiera existe. Y para serles franco, tal vez tienen razón. Porque hay sitios que no deberían existir. Como si la tierra misma hubiera lamentado dejarles un espacio. El faro, en teoría, está para guiar a los barcos, para que no choquen contra las rocas ni se pierdan en la oscuridad. Eso creí cuando acepté el puesto. Pensé que sería algo noble, proteger vidas, dar luz en medio del caos del mar. Pero este faro no guía a nadie. La luz que emite no es una señal de bienvenida, sino una advertencia. Aquí la luz no muestra el camino, contiene algo. Y anoche algo cambió. Encontré algo que no debía encontrar. No lo estaba buscando, simplemente apareció. Y desde ese momento supe que había cruzado una línea que jamás debí cruzar. Era una noche cualquiera, como tantas otras. El viento aullaba contra las ventanas y las viejas paredes de piedra se quejaban con cada ráfaga. Después de 2 años allí, uno pensaría que ya me habría acostumbrado, pero este lugar siempre mantiene algo al borde, una sensación de peligro que nunca desaparece del todo. Para matar el aburrimiento, decidí limpiar la despensa. El cuarto estaba lleno de polvo, trastos oxidados, linternas rotas y manuales que nadie había abierto en décadas. El olor a humedad y moho era tan espeso que parecía meterse en la garganta. Fue entonces cuando moví una pila de revistas viejas y lo vi. Un papel delgado amarillento, atrapado entre el estante y la pared. Lo saqué con cuidado. Se sentía quebradizo, como si un soplo pudiera hacerlo pedazos. No tenía título ni firma, solo 7 líneas escritas con una letra temblorosa, como de alguien que no había dormido en días. 7 reglas. Eso era todo. Pero al leerlas, algo dentro de mí se contrajo. No sonaban como una broma, ni como simples instrucciones. Tenían un peso, una urgencia. Se sentían reales. Las reglas decían lo siguiente: Nunca salgas del faro después del anochecer.
Mantén la lámpara principal encendida hasta el amanecer. Si la luz parpadea 3 veces, no mires por la ventana. No respondas si alguien llama a la puerta entre la medianoche y las 3. Si escuchas pasos en la escalera, sube al nivel más alto y espera. Cada mañana, revisa el cristal de la linterna. Si encuentras marcas, límpialas antes de que salga el sol. Bajo ninguna circunstancia, apagues la luz tú mismo. Eso era todo. 7 simples instrucciones. Pero había algo inquietante en la manera en que estaban escritas. No eran advertencias técnicas o reglas de mantenimiento. Eran precauciones, como si alguien hubiera intentado dejar constancia de cómo sobrevivir aquí. Me quedé un rato mirándolas, tratando de convencerme de que solo eran supersticiones viejas, residuos de marineros borrachos o de algún farero demasiado solitario. Pero algo en esas líneas me hizo sentir observado, como si al leerlas hubiese despertado la atención de algo más. Dejé el papel sobre la mesa y subí a la linterna, donde el viento hacía vibrar los vidrios. Desde allí se veía el mar, negro, interminable, apenas iluminado por la luna. La luz del faro giraba lentamente, cortando la niebla. Todo parecía normal, pero la noche tenía un peso distinto. Mientras bajaba las escaleras, escuché el crujido de la madera bajo mis botas. Cada paso resonaba como si alguien más caminara detrás de mí. Me giré varias veces. Nada. Solo la sombra de los barrotes moviéndose con la luz. Esa primera noche, después de leer las reglas, dormí poco. Cada ruido, cada golpe del viento me hacía abrir los ojos, y aunque traté de no pensar en ellas, las frases se repetían en mi cabeza como una letanía. Si escuchas pasos, sube al nivel más alto y espera. Si alguien llama a la puerta, no respondas. No sé en qué momento me quedé dormido, pero sé cuándo desperté. Fue por un sonido, 3 golpes secos, espaciados, en la puerta del faro. Al principio creí que estaba soñando, pero el eco del último golpe se arrastró por el pasillo como un suspiro. Me quedé inmóvil, escuchando. Nada más, ni viento ni olas, solo el silencio. El reloj marcaba las 2:15. Y fue entonces cuando recordé la 4ª regla. No respondas si alguien llama a la puerta entre la medianoche y las 3. Me quedé sentado, con la respiración contenida, sintiendo el pulso retumbarme en los oídos. Otro golpe. Esta vez, más suave, casi educado. Y luego una voz. Una voz que sonaba exactamente como la mía. Esa voz era la mía. No una imitación imperfecta, no un eco. Era mi voz exacta, con mi tono, mi respiración, incluso ese ligero temblor que tengo cuando estoy asustado. Ábreme, por favor. Olvidé las llaves. Sentí que el corazón se me detenía. No podía moverme. Solo escuchaba cómo esa voz, mi voz,
susurraba desde el otro lado de la puerta, tan cerca que parecía que estuviera pegada al marco. Soy yo. Tú sabes que soy yo. Retrocedí despacio, sin apartar la vista de la entrada. No me atreví a hablar. Cada fibra de mi cuerpo me decía que si respondía, si decía una sola palabra, algo iba a entrar. El silencio se alargó. Pasaron unos segundos, o tal vez minutos, no lo sé. Y entonces escuché un roce, algo arrastrándose por la puerta, como si unas uñas rasparan la madera. Luego, 3 golpes suaves y después nada. La calma regresó, pero era una calma espesa, irreal. El tipo de silencio que no descansa, sino que espera. Subí las escaleras casi sin darme cuenta, buscando refugio arriba, junto a la linterna. El faro crujía con cada paso, y cuando llegué al nivel superior, escuché otro sonido. Pasos en la escalera, uno tras otro, subiendo despacio. No podía ver nada desde mi posición, solo escuchar el eco seco de cada pisada acercándose. Recordé la 5ª regla. Si escuchas pasos en la escalera, sube al nivel más alto y espera. Así que seguí subiendo. El faro tenía 4 niveles y yo ya estaba casi en el último. El aire allá arriba era más frío. El viento golpeaba los vidrios, la luz giraba, bañando las paredes con destellos intermitentes. Me escondí detrás del panel de control, intentando controlar la respiración. Los pasos se detuvieron en el piso de abajo. Un silencio tenso. Y luego, una voz. ¿Por qué te escondes? Era la misma voz otra vez. La mía. Pero ahora venía desde arriba. El sonido no tenía sentido. Yo estaba en el penúltimo piso. Encima, solo estaba la linterna. Y sin embargo, la voz venía de allí, de lo más alto del faro. Subí los últimos peldaños despacio, con la linterna pequeña en la mano, temblando tanto que la luz vibraba en la pared. Al llegar al nivel superior, no vi a nadie, solo la maquinaria del faro, la lámpara girando y el sonido monótono del mar golpeando las rocas. Y entonces, la luz parpadeó. 1, 2, 3 veces. Recordé la 3ª regla. Si la luz parpadea 3 veces, no mires por la ventana. Pero lo hice. No pude evitarlo. Y lo que vi allá afuera, no puedo describirlo con palabras que tengan sentido. Porque era yo. De pie, sobre las rocas, empapado, mirándome directamente. No sé cuánto tiempo estuve paralizado. Allá abajo, entre las rocas, esa figura, esa cosa que tenía mi rostro, seguía observándome. La luz del faro giraba y cada vez que el haz pasaba sobre ella, desaparecía. Pero cuando la oscuridad volvía, su silueta regresaba al mismo sitio, inmóvil, paciente. De pronto, la radio crujió. Era un sonido seco, eléctrico, imposible. El transmisor llevaba meses muerto. Pero entre los chasquidos, se escuchó una voz. Mi voz. Baja, necesito que bajes. No deberías estar allá arriba. Casi solté la linterna del susto.
La estática se mezclaba con susurros, con mi propio tono distorsionado. El aire olía a hierro, a electricidad. La maquinaria del faro zumbaba como si algo dentro de ella estuviera vivo. Intenté apagar la radio, pero el interruptor no respondió. El ruido seguía, ahora más intenso, y en medio del caos sonó algo como una risa idéntica a la mía. Entonces, de pronto, todo se detuvo. Silencio. Solo el latido en mis oídos. Decidí bajar. Tenía que comprobar si aquello era real. Mientras descendía, las sombras parecían alargarse, deformarse. El faro, que siempre había sido estrecho, ahora parecía infinito, como si cada piso se repitiera en un bucle sin fin. En el primer nivel, frente a la puerta, encontré el papel con las reglas. Pero ahora tenía algo más. Una octava línea escrita con tinta fresca, aún húmeda. 8. Si ves tu reflejo fuera del faro, no eres tú quien está adentro. Sentí un escalofrío tan profundo que casi me dobló el cuerpo. El reflejo allá afuera seguía en pie, inmóvil, esperando. Y entonces lo comprendí. Tal vez yo era el que estaba del lado equivocado. Tomé una de las linternas viejas y bajé hasta la base del faro. Había una trampilla de hierro que nunca había podido abrir. El candado estaba oxidado, pero esa noche se dio con facilidad, como si alguien la hubiera forzado antes. Un olor rancio subió desde las profundidades. Humedad, aceite y algo más, algo que olía a carne vieja. Encendí la linterna y bajé los peldaños. Eran de piedra húmeda, cubiertos de líquen. El aire era espeso, casi sólido. Abajo encontré una sala circular. En el centro, una silla metálica y frente a ella, un espejo cubierto con una tela. No recordaba haber visto eso en los planos del faro. Me acerqué. El espejo tenía el marco oxidado, pero la tela estaba limpia, como si alguien la hubiera forzado antes. Dudé unos segundos y la retiré. La superficie reflejante no mostraba mi rostro. Mostraba la linterna girando arriba, la luz moviéndose, y detrás de mí, una figura. Me giré de golpe, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, la figura seguía ahí, acercándose cada vez más, paso a paso, hasta que su rostro llenó todo el cristal. Era el mismo que vi afuera, pero ahora sonreía. Un sonido me hizo mirar hacia arriba. Pasos, otra vez, subiendo por la escalera. Esta vez eran rápidos, desesperados. Corrí tras ellos, gritando, pero la voz que salía de mi boca no era mía. Era otra, más grave, más vieja. Al llegar al segundo nivel, me detuve. En el suelo, cubierto de polvo, encontré un objeto que nunca había visto antes. Una placa metálica. Decía Farero E. Harlan, fallecido 1937. Pero yo soy Edward Harlan. Todo empezó a girar. El faro crujía, los vidrios vibraban, la luz giraba más rápido, casi frenética. Corrí hacia la cima, pero cada escalón parecía repetirse. Cuando creía llegar al último piso,
Todo volvía a empezar. Los mismos peldaños, el mismo sonido del viento, el mismo olor a sal. Era como si estuviera atrapado dentro de un bucle. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez, la voz era clara. Era la mía, pero cansada, como si llevara años hablándole a alguien que no la escuchaba. No debiste leer las reglas. Cada farero las aprende por experiencia. La luz no guía, contiene. Y entonces lo comprendí todo. El faro no era una torre, era una prisión. La luz era una jaula, y lo que intentaba entrar era lo que alguna vez fui. El reflejo que vi allá afuera no quería entrar, quería reemplazarme. Porque la luz mantiene encerrado algo más antiguo. Algo que necesita un guardián humano para sostener su forma. Y cada vez que uno muere, el siguiente toma su lugar. Cuando la linterna volvió a parpadear 3 veces, supe que el ciclo estaba por repetirse. El aire se volvió denso, casi líquido. El mar rugía como si quisiera tragar la costa. Y desde la base del faro, la voz volvió a llamar. Es tu turno. No recuerdo haber abierto la puerta. Solo sé que cuando la luz me alcanzó, todo se detuvo. El viento, el ruido del mar, los golpes. Nada se movía. Y frente a mí, en el umbral, estaba yo. Nos miramos un instante, luego el otro, mi reflejo, mi sombra, lo que fuera, sonrió. Y todo se volvió blanco. Desperté en la cima del faro, con la luz girando a mi alrededor. El papel con las reglas estaba en mi mano, pero ahora tenía una 9ª línea escrita al final. 9. Si lees esto, ya eres parte de la luz. Desde entonces, el faro sigue encendido cada noche. Nadie se acerca y los barcos evitan esta costa. Yo ya no sé cuánto tiempo ha pasado. A veces escucho pasos en la escalera, voces que llaman desde afuera. Y cuando la linterna parpadea 3 veces, cierro los ojos, porque sé lo que viene después. Y si alguna vez pasan cerca de Black Ridge Point y ven la luz girando, no se acerquen, no respondan. Y, sobre todo, no miren por la ventana. Un pequeño comentario sobre la historia. Sinceramente me ha dejado muy impresionado, ya que encaja perfectamente con mi tipo favorito de relato de terror. Está escrita con un estilo muy similar al de Lovecraft, y me fascinan sus obras, especialmente todo lo relacionado con el mar, las entidades que escapan a la comprensión humana y demás. Además, la historia me hizo pensar mucho en la película The Lighthouse, protagonizada por Dafoe y Pattinson. Es una cinta un poco de autor, pero si disfrutaste esta historia, te recomiendo que la veas también. Sospecho que el autor pudo haberse inspirado en ella. De todos modos, la historia, desde mi punto de vista, quedó excelente. Espero que a ti también te haya gustado. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por haberla visto. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Y bueno, eso sería básicamente todo. Nos vemos en la próxima, chicos. Adiós a todos.